Hola, hoy vamos a ver fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Qué son y para qué se utilizan principalmente? Y luego haremos algunos ejercicios para entender cómo se calcula la fórmula empírica y fórmula molecular. Entonces vamos a empezar con ver lo que es. ¿Qué información me da la fórmula empírica? La fórmula empírica también es conocida como fórmula reducida. ¿Por qué reducida? Porque es la fórmula molecular, pero desde su forma más elemental, la manera más reducida de ver fórmula molecular. Hay que entender que muchas veces la fórmula empírica y la fórmula molecular van a ser exactamente la misma. Entonces vamos a poner primero un ejemplo. Fórmula molecular del etano, por ejemplo, que es 2 carbonos y 6 hidrógenos. Su fórmula empírica, podemos decir, es la reducida. Si esto se puede reducir, que en este caso si lo dividimos entre 2 se reduce, su fórmula empírica sería CH3. ¿Okay? ¿Qué información me dan? Los dos, tanto empírica como molecular, me va a hablar de qué elementos están presentes en el compuesto. ¿Okay? Eso es elemental, los dos me lo van a decir. Sin embargo, la fórmula empírica me da únicamente la relación molar que hay de elementos en el compuesto. Me está diciendo que para formar este compuesto, por cada mol de carbono que tengo yo presente, voy a tener 3 moles de hidrógeno, ¿ok? Nomás me dice la relación que existen entre ellos. Sin embargo, la fórmula molecular me está diciendo la cantidad exacta, me está diciendo que yo voy a tener en una molécula de esto, voy a tener 2 carbonos y 6 hidrógenos. Esta me está diciendo que por cada carbono hay 3 hidrógenos y en esta me está diciendo que hay 2 carbonos y 6 hidrógenos. Una me dice la cantidad exacta, la otra me dice la cantidad, la relación que hay entre ellos. ¿Okay? ¿Cuál es la que realmente nos interesa muchísimo? Fórmula molecular. ¿Para qué se utiliza la fórmula empírica? Bueno, pues porque cuando yo realizo ciertos experimentos en el laboratorio a partir de una sustancia que no conozco lo que es, puedo sacar, utilizando unas técnicas cualitativas en las que no nos vamos a meter en este video, puedo determinar qué elementos están presentes. Y sabiendo qué elementos están presentes, hay ciertas reacciones que yo realizo para saber cuál es su relación empírica. Si yo tengo la relación empírica o tengo su fórmula empírica y conozco el peso molecular, el cual también existen técnicas para calcular, yo puedo sacar lo que es su fórmula molecular. Entonces vamos a ver cuáles van a ser los pasos a seguir para realizar un cálculo de fórmula empírica y después a pasarlo a fórmula molecular. Bueno, ¿qué pasos vamos a seguir para llegar a una fórmula molecular o fórmula empírica, según sea el caso? ¿Okay? Primero que nada, si no tenemos manera de conocer el peso molecular, no vamos a poder llegar a fórmula molecular, nos vamos a quedar en empírica. También en el caso es particular de lo que vamos a estar trabajando ahorita, que son ejercicios que vienen escritos, pues depende de lo que nos pidan, ¿no? Si nos piden fórmula molecular, nos piden fórmula empírica. Los pasos son los siguientes. Primero se identifican los elementos presentes. Esto es, hablando en el laboratorio, se realizan las pruebas cualitativas que me dicen que existe o que, no, que hay o que no hay cierto elemento. Si estoy hablando de un ejercicio, pues identifico qué elementos me están diciendo que vienen presentes en el compuesto. Segundo, obtengo la cantidad de moles de esos elementos presentes. Este paso es la parte más importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que yo haya hecho, dependiendo de lo que pude realizar, va a ser la forma de obtener las cantidades de moles. Yo puedo haber obtenido una concentración porcentual y de ahí tengo que calcular moles. Yo puedo haber obtenido una reacción en el cual obtengo una sustancia, tengo que aplicar una fracción masa y después obtener la cantidad de moles. Hay diferentes pasos que yo puedo haber seguido para obtener la cantidad de moles. Lo importante es llegar a la cantidad de moles de cada elemento presente. Después de eso realizamos la relación molar, es ver esa cantidad de moles que tenemos de cada elemento, cuántos son de uno por cada uno del otro, ¿ok? Siempre conforme a un elemento. Ahorita vamos a ver cómo se hace en un ejercicio. Obtener el peso molecular, esto es, si estoy en el laboratorio, realizar alguna prueba, principalmente de propiedades coligativas para obtener su peso molecular. Si estoy en el ejercicio, ver si me dicen el peso molecular o si me dicen la cantidad de gramos y la cantidad de moles que tenía, o etcétera. Pues, o sea, una manera de obtener ese peso molecular. Si no, muchas veces me va a decir peso molecular y si no, pues dejamos en fórmula empírica. 5. Realizar la relación peso molecular contra peso empírico.
¿Ok? Peso molecular es el peso que nosotros sacamos aquí, que es el peso de la fórmula molecular, y el peso empírico es el peso de la fórmula empírica que nosotros ya obtuvimos. 6, multiplicar la fórmula empírica por esta relación que obtuvimos de peso molecular por peso empírico, lo cual nos va a dar finalmente lo que es nuestra fórmula molecular. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un par de ejercicios, 2 o 3 ejercicios, y terminamos lo que es este tema. Bueno, aquí tenemos un ejercicio sencillo, vamos a hacer un ejercicio sencillo, después uno un poco más complicado y al final de lo más complicado que hay. Y el ejercicio nos dice que un compuesto contiene carbono, hidrógeno y azufre. Entonces paso 1, identificar lo que tiene el compuesto. Aquí está, carbono, hidrógeno y azufre. Fue quemado y produjo 15.84 gramos de dióxido de carbono, 3.24 gramos de agua y 5.77 gramos de sulfato de dióxido de azufre, perdón. Entonces, vamos primero a ver, este ejercicio es bueno porque nos introduce de inicio unas cosas que se llaman reacciones de combustión. ¿Okay? La reacción de combustión se lleva a cabo entre nuestro compuesto, que el compuesto siempre va a ser orgánico. Aquí en este caso vamos a mantener nosotros la vista de que es un compuesto que tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene azufre, pero que no sabemos cuánto tiene de cada uno, ¿ok? Entonces vamos a ponerle aquí que no sabemos X, Y y Z, no sabemos cuánto de cada uno. ¿Por qué? Porque no sabemos su fórmula, es justo lo que tenemos que determinar. Y ese compuesto se hace reaccionar con oxígeno, porque la combustión se tiene que llevar a cabo forzosamente con oxígeno, y nos va a dar generalmente los óxidos de cada uno de los elementos. Entonces nos da dióxido de carbono, nos da agua y nos da dióxido de azufre. ¿Okay? Si se fijan, lo que hace es el oxígeno reacciona con cada uno de los elementos por separado y nos genera eso. ¿Qué es lo importante de entender de esta reacción? Bueno, pues que este carbono está todo en el dióxido de carbono, que este hidrógeno está todo en el agua, y también es muy importante que veamos que este azufre está todo en el dióxido de azufre. Ok, entonces uno de los pasos primeros que tenemos que hacer nosotros es sacar la cantidad de moles que tenemos de cada uno de los elementos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros tenemos una cantidad de gramos de cada uno de los compuestos. Vamos a utilizar una cosa que se llama fracción masa. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar una cosa que se llama fracción masa. También lo pueden encontrar como XM, fracción masa. ¿Y cómo es la fracción masa? Es peso molecular, peso atómico del elemento. Entonces vamos a poner peso atómico o masa atómica A de nuestro elemento que buscamos, multiplicado por la cantidad de veces que viene. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí que esto es X, entonces A por X, por la cantidad de veces que viene, que en este caso sería 1 en el dióxido de carbono, dividido entre el peso molecular de la sustancia. Entonces vamos a verlo si en práctica queda un poco más claro. Vamos a sacarlo primero para el carbono, y el carbono tenemos que son 15.84 gramos de dióxido de carbono. Vamos a utilizar ahora su fracción masa. ¿Qué nos interesa sacar? El carbono. Entonces, ¿cuántas veces viene el carbono? Una. El peso del carbono es 12 gramos de carbono por cada. Y el peso del dióxido de carbono. ¿Cómo sacamos el peso de una fórmula o el peso molecular de algo? Bueno, pues el peso del oxígeno por la cantidad de veces que viene el oxígeno más el peso del carbono por la cantidad de veces que viene el carbono. O sea, que el peso de cada uno de los elementos por la cantidad de veces que viene ese elemento y le sumas todo. En este caso, 12 más 16 más 16, entonces 12 más 32 me da 44. Entonces son 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Okay? Esto es mi fracción masa. Esto que está aquí es mi fracción masa. Es esta relación. ¿Y por qué me sirve? Veamos el análisis dimensional. Me está poniendo
gramos de carbono, anulándose con gramos de dióxido de carbono, y me está dejando únicamente gramos de carbono. Ok, ya tenemos gramos de carbono. A estos gramos de carbono, ¿qué seguiría? Convertirlos en moles. ¿Cómo convertimos en moles? Por un mol. N lo utilizo para simbolizar mol. En vez de escribir mol pongo N. Un mol de carbono por cada 12 gramos de carbono. Y aquí estoy obteniendo yo los moles de carbono. Y ahora vamos a hacerlo para el resto de los compuestos. Tenemos para el hidrógeno y tenemos nosotros que son 3.24 gramos de agua por, ojo aquí, el hidrógeno pesa 1, entonces es 1 gramo de hidrógeno, pero si se fijan, este 1 tiene que venir multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque hay 2 hidrógenos en cada una de las aguas. Entonces, multiplicado por 2, entre el peso del agua. 2 por 1 son 2, más 16 del oxígeno, son 18 gramos de agua. Esto es nuestro fracción masa por, ya no me importa la cantidad de hidrógenos que viene aquí, voy a utilizar únicamente el peso molecular. 1 gramo de hidrógeno por cada, 1 mol de hidrógeno por cada gramo de hidrógeno. ¿Okay? En la fracción masa me importa la cantidad de veces que viene en el compuesto, ya para convertir a moles es el peso molecular únicamente. Y lo hacemos también para el azufre, y el azufre me dice que son 5.77 gramos de dióxido de azufre por, de nuevo, peso molecular del azufre, 32 gramos de azufre por cada, 32 más 32, porque son 16 y 16, 64 gramos de dióxido de azufre. ¿Ok? De nuevo, este es mi fracción masa. El azufre viene una sola vez, por eso es que el 32 gramos de azufre se queda así, y 64 gramos que son el peso del dióxido de azufre. Por un mol de azufre, que son 32 gramos de azufre. Nos volvemos a fijar en todo para que estemos bien conscientes de lo que estamos haciendo. Gramos de carbono con gramos de carbono. ¿Qué tengo aquí? Moles de carbono. Gramos de agua con gramos de agua. Gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno. Perdón, aquí el 2 no iba tachado. ¿Qué tengo aquí? Moles de hidrógeno. Y de nuevo, gramos de dióxido de azufre, gramos de dióxido de azufre, gramos de azufre, gramos de azufre. Y lo que me queda son moles de azufre. Bueno, tomamos la calculadora y analizamos las operaciones. 15.84 por 12 entre 44 entre 12 y me da 0.36. ¿Y esto qué son? Moles de carbono. 3.24 por 2, porque tenemos el 1 multiplicando por 2, entre 18, y me da también 0.36. ¿Y qué son? Moles de hidrógeno. Y finalmente 5.77 entre 64 por 32 entre 32 me da 0.09. ¿Y qué son? Moles de azufre. Ok, entonces tenemos los moles de cada uno. Terminamos con el paso 2, sacar los moles de cada elemento. Y ahora vamos a hacer la relación molar. Para hacer la relación molar hay un simple procedimiento bastante sencillo, en el que vemos la cantidad de moles de cada uno, escogemos el que tiene menor o que tiene menos cantidad de moles y dividimos todos entre los moles del menor. Entonces todos lo dividimos entre 0.09, lo cual me da 1 de azufre, 4 de hidrógeno y 4 de carbono. Tenemos carbono, hidrógeno, azufre, tenemos que son 4, 4, 1. Entonces, fórmula empírica C4H4S. Y ese sería el resultado, porque lo que nos piden es la fórmula empírica del compuesto. Espero que haya quedado claro este ejercicio y vamos a hacer uno que sea un poco más complicado. Bueno, tenemos otro ejemplo en el cual quemamos un compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno y se obtienen 3.476 gramos de dióxido de carbono y 1.422 gramos de agua. Es muy importante notar que me dice que se queman únicamente 3 gramos de compuesto. ¿Por qué eso es importante?
Porque volvamos a escribir la fórmula de la combustión. Es mi compuesto más oxígeno. ¿Por qué oxígeno? Porque viene en el aire. ¿Ok? El aire tiene oxígeno y es necesario para llevar a cabo la combustión. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque a pesar de que mi compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, no todo el oxígeno que aparezca en mis compuestos de productos es oxígeno que viene de mi compuesto. Alguna parte importante de ese oxígeno va a venir de el oxígeno que se mete. ¿Y cómo voy a saber eso? Simplemente veamos, aquí tengo 3 gramos. Y sin embargo aquí me salen 3.476 gramos. Si estos 3 gramos fueran forzosamente de esto, estoy creando masa de la nada. Y eso no puede pasar. Aparte de eso, yo tengo que son 1.422 gramos de agua. Entonces, si yo sumo esto y esto, la cantidad de gramos de compuesto debería ser mucho más. O hice magia y creé materia de la nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El oxígeno lo vamos a sacar por otra manera, ¿ok? Entonces vamos a hacer los pasos normales que habíamos hecho en la pasada. Entonces vamos a hacer para el carbono, que tenemos 3.476 gramos de carbono por, si recuerdan, eran 12 gramos de carbono por cada 44 gramos de dióxido de carbono. Peso molecular del carbono, peso atómico del carbono entre peso molecular de la sustancia. Sin embargo, ya no quiero sacar ahorita, de inicio, no me interesa solamente sacar los moles, también me va a interesar mucho sacar cuál es la cantidad de gramos. Y ahorita vamos a ver por qué. 1.422 gramos de agua, esto era dióxido de carbono, gramos de agua, por 2 gramos de hidrógeno, de nuevo, es 1 gramo de hidrógeno, pero son 2 hidrógenos, entre 18 gramos de agua. Y vamos a sacar los resultados que tendríamos aquí de gramos de cada uno de esos dos elementos. Y tenemos 3.476 por 12 entre 44. Y me dice que son 0.948 gramos de carbono. 1.422 por 2 entre 18 me dice que son 0.158 gramos de hidrógeno. ¿Por qué es tan importante que hayamos hecho esta cantidad de gramos de carbono y de hidrógeno? Porque nosotros sabemos que hay 3 gramos de compuesto. Entonces, si ya tenemos el carbono y el hidrógeno del compuesto, el resto es oxígeno. Entonces vamos a poner 3 menos 0.948 menos 0.158 y me dan 1.894 gramos de oxígeno. ¿Ok? El oxígeno lo sacamos de saber cuánto es la cantidad total de compuesto que tenemos menos los otros elementos. Entonces el resto tiene que ser oxígeno. ¿Ok? Que quede claro eso. ¿Por qué? Porque no podemos sacarlo con una fracción masa de esto, porque no todo el oxígeno que viene en el agua y en el dióxido de carbono viene del oxígeno de nuestro compuesto. Entonces, ya que tenemos los gramos de carbono, ahora sí vamos a seguir haciendo nuestro análisis para sacar los moles. Por 1 mol de carbono por cada 12 gramos de carbono, por 1 mol de hidrógeno por cada gramo de hidrógeno, y por 1 mol de oxígeno por cada 16 gramos de oxígeno. Ok, entonces vamos a sacar los resultados que nos dan esas operaciones para saber cuántos moles tenemos de cada uno. 0.948 entre 12 me da 0.079. que son moles de carbono. 0.158 entre 1 me va a dar 0.158, que son moles de hidrógeno, y 1.894 entre 16, que me da 0.118 moles de oxígeno. ¿Ok? Tenemos moles de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Ahora necesitamos hacer
la relación molar. ¿Y cómo quedamos? El menor lo vamos a dividir todo entre eso. Entre 0.079, entre 0.079 y entre 0.079. ¿Ok? Si lo hacemos entre 0.079 me va a quedar 1 de carbono, me van a quedar 2 de hidrógeno, pero me queda 1.5 o un medio, perdón, 3 medios de oxígeno. No me sirve el medio, ¿por qué? Porque no puedo tener, por lo que me dicen las reglas de los compuestos, yo no puedo tener medio átomo por ahí. Entonces, multiplicamos todo por 2. Esto me da 2 de carbono, esto me da 4 de hidrógeno y esto me da 3 de oxígeno. Fíjense cómo es la misma relación. Al momento de yo hacer medios, esto se hubiera vuelto 4 medios y esto se hubiera vuelto 2 medios. Y la relación hubiera sido 2 por cada 4 y 2 por cada 3. Entonces la relación sigue siendo la misma. Mi fórmula empírica, por lo tanto, corresponde a carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 3. Ok, vamos a hacer uno de los ejercicios que venga en manera porcentual para que veamos cómo tratar a partir de una manera porcentual y ahí dejamos el video. Ok, bueno, vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con composición porcentual. Ahí lo vamos a dejar. Sé que les dije que venían de lo más difícil, no vienen de los ejercicios más difíciles, se van a encontrar con ejercicios más difíciles, pero me gusta ver que primero intenten resolver los ejercicios más difíciles, salgan las dudas y a partir de ahí les ayude. Entonces, si salen dudas, me pueden preguntar por cualquiera de los medios que conocen para contactarme. Pero entonces vamos a resolver este ejercicio en el que viene la concentración porcentual. Tenemos una sustancia que tiene 59.63% de cloro y 40.37% de oxígeno. No me dice cantidad de sustancia, no me dice una reacción, me cambiaron totalmente la jugada con la forma pasada. Pero quiero una fórmula empírica y conozco los porcentajes de la sustancia. ¿Qué ventaja tiene eso? Que una composición porcentual es una propiedad intensiva de la materia. Si recordamos lo que es una propiedad intensiva de la materia, estamos hablando de aquellas propiedades que no me importa cuánta sustancia tengo, no me importa si tengo 1 gramo, 100 gramos, 400 gramos, 3 toneladas de esa sustancia, la propiedad se mantiene igual. Entonces yo puedo inventar la cantidad de sustancia que tengo, no importa. Entonces si yo digo que tengo, por ejemplo, 100 gramos del compuesto por 59.63 gramos de cloro por cada 100 gramos del compuesto. Ok, aquí va compuesto, perdón. ¿Y por qué eso? Porque cualquier porcentaje es cantidad de lo que me está diciendo el porcentaje por cada 100 gramos del total. Entonces, aquí yo ya tengo los gramos de cloro. Si esto lo multiplico por moles, por 1 mol de cloro por cada 35.5 gramos de cloro, y me va a dar los moles de cloro. Hacemos lo mismo, pero para el oxígeno, gramos de compuesto por 40.37 gramos de oxígeno por cada 100 gramos del compuesto, por 1 mol de oxígeno por cada 16 gramos de oxígeno. ¿Y qué voy a obtener ahí? Voy a obtener directamente cuántos moles de cada una de las sustancias tengo, así de rápido. ¿Es la misma cantidad de moles en todos los ejercicios? No. Cada uno de nosotros que lo haga, si utiliza diferentes gramos de compuesto, sale diferentes moles. Pero a mí no me importa la cantidad de moles, lo que me importa es la relación que existe entre ellos. Si la relación nos va a salir igual, absolutamente todos nosotros. Entonces, 100, 59.63 por 100 entre 100, entre 35.5. Y me da 1.68 moles de cloro. Si lo hago ahora para el oxígeno, 40.37 por 100 entre 100, entre 16, me da 52, moles de oxígeno. Ok, si dividimos 1.68 en los dos entre 1.68, me dan
1 y 3 medios. Volvemos a multiplicar por 2. Este se convierte en un 2 y este se convierte en un 3. Por lo cual yo tengo 2 cloros, 3 oxígenos. Trióxido de dicloro. ¿Ok? Entonces, así de sencillo es cuando tenemos una composición porcentual. Insisto, en la tarea que les dejé viene uno que otro ejercicio que se complica un poco más de lo que vimos aquí. Me interesa que lo intenten contestar y ya que salgan las dudas, las resolvemos. Si lo logran contestar perfectamente, pues mucho mejor. Entonces nos vemos la siguiente clase, la siguiente sesión, con un nuevo video. Hasta luego.